Hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Perfecto. Pues muy amables, gracias por conectarse a estos videos de la comunidad Piensa Sano. Sí, el día de hoy, ustedes saben, hemos escogido un tema interesante que se refiere al colon irritable, que es una enfermedad bastante frecuente. El intestino irritable, que sería el nombre prácticamente correcto de la enfermedad como tal. Entonces, las estadísticas varían en el sentido de que en algunos lugares del mundo es más frecuente, en otros menos, pero estamos hablando que es una entidad muy, muy frecuente y esperemos que la transmisión sea buena. Por aquí llovió un poquito y entonces de repente el internet no está en toda su capacidad, pero esperemos que tengamos una buena transmisión el día de hoy. Entonces les decía yo que hay lugares donde la cantidad de personas con esta enfermedad es muchísimo más alta y bueno, afecta la calidad de vida de las personas porque es un problema crónico, es un problema recurrente, es un problema de no muy fácil manejo. Entonces es un problema que le afecta la calidad de vida a veces en su vida cotidiana de las personas, se les hace muy molesto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nuevamente gracias. Vamos a empezar a platicar un poco. Antes de referirme a la entidad como tal, quiero que hagamos un mini repaso de la anatomía del colon. Quiero acompañarme con una imagen para que ustedes vean este colon, que es el intestino grueso, cómo está localizado en el abdomen. Ahí lo están viendo ustedes ya en pantalla. Prácticamente ocupa la parte derecha del abdomen en una línea ascendente, porque nace precisamente en la, digamos, llamamos la fosa ilíaca derecha, portería, y desciende en lo que se denomina el colon descendente, el sigmoides, y luego ya se va hacia lo que es el recto. Entonces, esto es importante la anatomía porque de aquí podemos entender que hay pacientes con problema de colon que tienen dolor del lado derecho, otros del lado izquierdo, otros por arriba del ombligo, arriba de la parte media del abdomen. Entonces, ¿por qué? Por la anatomía misma del órgano, ¿de acuerdo? Y además déjenme decirles que las partes estas de derecha e izquierda más o menos son fijas, pero esta parte que atraviesa el abdomen, que es el colon transverso, como si fuera el marco de una portería, no tiene un mecanismo de fijación, entonces puede descender y en las personas tiene una variante, por así decirlo, de tal forma que hay quienes lo refieren más alto y otros que lo refieren más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería yo comentarles brevemente la anatomía del colon que tenemos en pantalla y ahora pues vamos a retirar la imagen para ya irnos de lleno a platicar la función del colon. El colon es el intestino grueso, ¿de acuerdo? Y prácticamente ahí ya lo que hacemos es básicamente la absorción de agua. El colon fundamentalmente su función principal es absorber agua, es decir, le llega ya el residuo alimenticio ya digerido, ya no hay gran cosa que absorber de nutrientes, ¿sí? Y su labor es absorber agua conforme va transcurriendo toda su extensión, hasta que va absorbiendo el agua y ya se va desecando, se va haciendo más espeso, más seco, a formar prácticamente lo que llamamos el bolo fecal, la materia fecal, de contenido intestinal, ¿de acuerdo? Ya para desalojarlo. Entonces, pues, básicamente su función es de absorción. Y bueno, explicamos esto porque ahora quiero decirles algo interesante. Ya vieron ustedes que es una manguera y es un tubo. Para hacer este movimiento de trasladar el residuo alimenticio de un lado al otro, ¿de acuerdo? Se tiene que mover, se está moviendo permanentemente. Es decir, esto llamamos nosotros un peristaltismo, un movimiento peristáltico, es decir, se contrae, ¿sí?, de una manera armónica, ordenada, sincrónica. Esto es muy importante. Todo el tiempo se está moviendo el colon, ¿sí?
pero nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta porque es un movimiento muy tenue, es un movimiento fisiológico y no lo percibimos. ¿En qué momento lo percibimos? Precisamente cuando el movimiento es muy brusco, cuando el movimiento es de una contracción más allá de lo habitual, cuando la distensión es más allá de lo habitual, eso es doloroso, porque hay obviamente, digamos, conexiones nerviosas en la pared del colon, ¿de acuerdo? Y entonces esto es lo que genera el dolor en esta enfermedad del colon irritable. Bueno, hecha esta aclaración de los movimientos del intestino, quisiera platicarles un poco más la terminología, en el sentido de decir, es más correcto denominarlo intestino irritable. ¿Por qué intestino irritable? Porque no solamente es todo este colon que vimos el que participa en la enfermedad, sino que a veces pues muchas fichas, tanto de internet como bibliográficas, en redes sociales, etcétera, como síndrome de intestino irritable, y comúnmente nosotros pues hablamos de una colitis, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a definir la enfermedad. El síndrome de intestino irritable, ¿sí?, es un conjunto de signos, de síntomas que se caracterizan fundamentalmente por dolor abdominal. Un dolor de características variables, de intensidades variables, porque además cada persona tiene un umbral al dolor, de acuerdo, de dolor abdominal, que puede acompañarse de distensión, o sea, una sensación de plenitud, ¿sí? Y que este dolor a veces, no siempre, pero a veces, se quita con la defecación, ya con la evacuación. Al momento de evacuar, el dolor cede. Y se acompaña, que esto es muy importante, de alteraciones en las evacuaciones. ¿Sí? Estas alteraciones en las evacuaciones puede ser que el paciente tenga diarrea, tenga estreñimiento o una combinación de ellas en donde la evacuación no está debidamente formada. Entonces, esta es la denominación, el entorno de los signos del colon, de los síntomas de intestino irritable, ¿sí? Que es dolor, ¿sí? Es dolor, es un dolor variable, puede haber distensión abdominal, sensación de plenitud y se acompaña de alteraciones en las evacuaciones. Bueno, me había adelantado por acá con alguna diapositiva, vamos a verla para que entonces ahora veamos, como les decía yo, que hay una clasificación de esta enfermedad en cuanto que en algunas personas, ¿sí?, predomina la diarrea. Entonces son personas, así tal vez hay más diarrea, de repente hay más estreñimiento, ¿sí? Y en otros es indeterminado, es decir, no tienen una predilección para una u otra de las características que estamos comentando. Y en ese inter de la diarrea y el estreñimiento, pues hay una gran variedad en la consistencia de las evacuaciones, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Antes de apoyarme en una imagen, quiero decirles que durante muchos años el colon irritable, el intestino irritable, ha estado fundamentalmente asociado con la conceptualización de que es un problema de movimiento, o sea, es un problema funcional. Al decir que es funcional, estamos diciendo que no hay alguna otra causa física de que el intestino esté torcido, de que tenga un chipote, de que tenga ahí algo diferente. No, el intestino, si nosotros lo viéramos por una colonoscopía o lo viéramos directamente, su anatomía es normal. Sin embargo, su movimiento, o sea, el funcionamiento es el problema. Esa es, digamos, la conceptualización fundamental del colon irritable, del intestino irritable. Pero no solamente es este problema de movimiento, de funcionamiento irregular, sino que vamos a ver las causas que ahora se conoce que son más, o sea, no solamente la del movimiento. Para ello quiero acompañarme de aquí de alguna imagen que ustedes están viendo ya ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, sí predomina lo que está hasta el texto que está arriba de la pantalla, de estos trastornos motores, sí predomina, por supuesto, que es este problema de movimiento, de una alteración en el movimiento. Pero también hay una hipersensibilidad de la víscera del intestino, es decir,
Por eso muchas personas, por ejemplo, tienen un poco de contenido de excremento, pues, ya en el ámpula rectal ya para desalojarlo, pero pues, no tienen la sensación de evacuar necesariamente hasta que ya se forma más contenido intestinal y ya sus hábitos son de que van una vez en la mañana y tan. Pero hay personas que tienen una hipersensibilidad visceral, es decir, llega un pequeño fragmento ya de residuo alimenticio, de materia fecal formada a la ámpula rectal, a la parte final del colon, y el paciente siente unas ganas tremendas de evacuar. Entonces va a evacuar y a lo mejor evacúa muy poquito. ¿Por qué? Porque se sobredistiende el intestino con muy poco contenido intestinal. Es decir, tiene una sensación incrementada de la presencia del contenido intestinal. Entonces varía de persona a persona, así como, digamos, cuando a alguien lo operan o cuando alguien recibe un golpe, cada quien tiene un umbral al dolor. Así sucede con el intestino, con la víscera. Hay una sensibilidad diferente de persona a persona. También se sabe ahora, ustedes han escuchado mucho de la famosa microbiota, de los bacilos, de las bacterias buenas, de las bacterias malas. Entonces ahora también se sabe que en algunos pacientes se presenta el intestino irritable cuando hay una alteración. Es decir, tiene que haber normalmente un equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. En ocasiones predominan más las malas o una concentración diferente, un equilibrio diferente, y genera una que llamamos disbiosis, o sea, una enfermedad o una alteración de bacterias que contribuyen a dar precisamente este problema del intestino irritable. Hay personas que, digamos, tienen una infección intestinal de causa diversa, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser parasitaria, tienen un cuadro de diarrea, de vómito, de fiebre, etcétera, y queda muy sensible el intestino, el colon. Entonces se sabe que algunas personas de estas migran o al cabo de unas semanas o meses, si ese colon quedó tan sensible que tienen un intestino irritable post-infeccioso, o sea, después de una infección intestinal. ¿Sí? Otros que tienen una inflamación de bajo grado, que ese es un concepto más bien de carácter anatómico, porque a veces no les encontramos nada en la colonoscopía, tomamos algunas biopsias y nos reportan que hay una inflamación o una colitis microscópica. ¿De acuerdo? Y otro tema importante es que a veces este tema del colon, del intestino irritable, está relacionado con los alimentos. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, de que ciertos alimentos causan problemas para algunas personas y si algunos son intolerantes a algunos alimentos, pero aquí digamos que con cierto grupo de alimentos que vamos a ver ahora se han estudiado más, ¿sí? El paciente tiene molestias, o sea, se desencadena la molestia recurrente de la colitis famosa con cierto tipo de alimentos, o se desencadena, como estamos viendo el último factor de esta tabla, ¿sí? Se desencadena por la cuestión emocional, ¿sí? Aquí me detengo un poquito, ¿sí? En el sentido de decir que a veces el colon es el órgano de choque. Vamos a retirar la diapositiva para que me quede yo en pantalla con ustedes para decirles este tema del aspecto psicológico fundamentalmente. Es decir, muchos pacientes vienen y me platican sus síntomas y el disparador, el detonador de que la enfermedad se reactivara, es decir, tienen la predisposición y a lo mejor estaban asintomáticos, pero tuvieron un contratiempo emocional, de estrés, de tensión, de angustia y se desencadena. Entonces, con esto yo les digo a los pacientes, es que el órgano de choque es el colon, ¿de acuerdo? Entonces, el tema emocional es el disparador de que se desencadenen las molestias. Entonces, tenemos este grupo de enfermedades, de causas, como las que en un momento dado generan este entorno del colon irritable. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a cómo se hace el diagnóstico. Aquí sigo yo solamente con la imagen directa para decirles, el diagnóstico del intestino irritable es un diagnóstico clínico. Es decir, no tenemos que hacer radiografías, ni ultrasonidos, ni colonoscopías, ni estudios de sangre, a diferencia de otras enfermedades. El diagnóstico es fundamentalmente temporadas se presentan, ¿de acuerdo? Bueno, y mis molestias consisten en esto, en dolor,
en distensión y en alteraciones en las evacuaciones, entonces ya podemos clínicamente decir, tienes un intestino irritable. ¿Sí? O sea, ya le podemos clasificar y decirle que su enfermedad es esta. Yo sí les digo a los pacientes, miren, si bien tienen la predisposición al colon irritable, no deben de colocarse una etiqueta aquí de que de por vida van a estar así, porque si bien tiene tendencia a la cronicidad y sí altera la calidad de vida de las personas, digamos, no siempre está activo el problema. Hay personas que de repente pasan meses y años y no se acuerdan del problema, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente al diabético o al hipertenso, que bueno, pues ya él sí ya puede traer una plaquita que diga soy diabético, soy hipertenso, pero no es conveniente sí que se pongan tengo colitis, porque bueno, tengo la predisposición. Sin embargo, si bien no tenemos que hacer estudios para el diagnóstico, sí se sugiere que en algunas personas que tienen ciertas molestias o ciertas características, debemos de hacerle estudios, porque entonces digamos que tienen síntomas de alarma, que tienen molestias de tipo colon irritable, pero que a lo mejor hay algo de fondo. ¿Sí? Esto es importante aclararlo. No que el colon irritable vaya a progresar a un cáncer, no. ¿Sí? Pero hay personas que tienen molestias, por decir, tienen un cáncer, que tienen algunas molestias intestinales muy parecidas al colon irritable, pero que tienen signos de alarma, cáncer o alguna otra enfermedad. Y entonces en esas personas sí tenemos que hacer estudios. ¿Sí? ¿Cuáles son estos signos de alarma? Bueno, vamos a decir, el paciente, por ejemplo, tiene una evacuación con sangre, pues por supuesto ya alarma, ¿no? Una sangre visible en las evacuaciones. ¿Sí? Claro que muchas veces la sangre no es visible, sino que es un sangrado microscópico. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Pues el paciente tiene una anemia inexplicable, le hacemos un estudio de sangre y ya la biometría hemática nos dice que tiene una anemia. Bueno, pues entonces hay que buscar la causa, y a lo mejor es un sangrado microscópico al interior del colon por otra razón, por un pólipo, por un divertículo, por un tumor maligno. ¿Sí? También quienes, obviamente los que han perdido peso en forma inexplicable, ¿sí? Aquellos que cuando vienen a la consulta, a la exploración, les palpamos alguna tumoración, alguna masa, pues obviamente ya hay que hacer ahí otro tipo de estudios. También en las personas que tienen colon irritable, molestias de tipo colon irritable, pero que tienen familiares directos, en línea directa, con el antecedente de cáncer de colon o recto, pues obviamente hay que estarlos vigilando de que no vayan a tener algo similar, ¿de acuerdo? De lo menos a lo más, estudios de sangre, una biometría hemática. En ocasiones hay que checarles al tiroides, porque el paciente puede tener el tiroides que trabaja de más o trabaja de menos. Sí, hay que hacer la búsqueda de sangre oculta en las evacuaciones. Esto, digamos, lo hacemos con 3 muestras de excremento, se van al laboratorio y ahí el laboratorio, el microscopio, pues vigilará que no exista sangre oculta en las evacuaciones, ¿de acuerdo? Y de algunos pacientes, por supuesto, nos vamos directamente a la colonoscopía para ver directamente si hay algún otro tipo de lesión dentro del colon, un sinfín de enfermedades a las cuales no nos vamos a referir en este Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos viendo por aquí si hay algunas preguntas. Con mucho gusto Araceli Munguía desde Chicago. Gracias, Araceli, gusto en saludarte. ¿Sí? Perita, Aurora Rojas, Galdi, perfecto. Les agradecemos a todos. Lore Cervantes. Vamos a platicar ahorita del tratamiento, Lore, con lo de la fibra precisamente, ¿de acuerdo? Entonces, ya comentamos qué le haríamos a los pacientes que en un momento dado tienen signos, ¿sí? ¿Qué tenemos que trabajar? O sea, el ABC le toca mucho al paciente. Si yo siempre se lo digo, voy a empezar por el reverso de la receta y les digo, esto te toca, y después los medicamentos, a los cuales muchas veces, ¿sí?, es lo menos lo que genera el beneficio, es decir, genera más beneficio todo lo demás. ¿Qué hablamos del tratamiento? Bueno, es importante despejarle las dudas al paciente, porque viene cargado de temor, de angustia, de preocupación, de que sus molestias pueden ser otra cosa. Cuando el médico los escucha, les da tiempo, despeja sus dudas y el paciente dice,
Entonces, no tengo nada grave. No, no tienes nada grave. Perfecto, ya llevamos un 50% de ganancia en el tratamiento de la colitis famosa, ¿de acuerdo? Ahora, lo demás también le toca al paciente. Yo le digo, manejo de las emociones. El paciente tiene que aprender a manejar sus emociones. Todos en la vida cotidiana pues tenemos un sinfín de contingencias y bueno, pues ahora más, porque estamos sujetos a una vida muy rara que nos está tocando vivir, que esperemos que ver. Entonces, pues somos lo que comemos, como se dice, ¿no? Pero también está comprobado que cierto tipo de alimentos ayudan y que también cierto tipo de alimentos a veces no son tan benéficos para el colon. Por supuesto que al paciente con una colitis le decimos, mira, ¿sabes qué? Olvídate del refresco, disminuye el café, disminuye los condimentos, disminuye el picante, porque se sabe que directamente pueden afectar el movimiento del intestino. ¿Sí? Si fumas mucho, pues disminuye el consumo de tabaco, de alcohol, etcétera, ¿no? Okay. Lo básico que ustedes ya saben. Pero bueno, ya entrando a la dieta, ¿sí? Tradicionalmente al paciente le decimos que es conveniente que tenga una dieta rica en fibra vegetal. Les explico el concepto de fibra vegetal, muchos de ustedes lo conocen, que es que, bueno, la fibra vegetal es el alimento que no se absorbe, que se queda dentro del intestino. Al quedarse dentro del intestino, ¿sí? Entre lo que sucede es que nos sirve como para que se amase el resto del alimento, ¿de acuerdo? O sea, no, ahí se queda adentro y el intestino entonces es lo que va moviendo en orden. Si no hay fibra vegetal, pues está desvielando el colon, no tiene fibra. Entonces hay que darle una buena cantidad de fibra vegetal al colon. ¿Dónde está la fibra vegetal de manera preponderante? En las frutas, ¿sí? En aquellas que se puedan comer con cáscara, por supuesto. La manzana, la pera, el durazno, etc. Las verduras también, por supuesto. No tienes que ir a una tienda naturista especializada en alimentos específicos. En cualquier tienda, en cualquier mercado, en cualquier tienda de abarrotes vas a encontrar cereales, ¿sí? Cereales, ¿sí? El trigo, la avena, el salvado, el coco, el amaranto, la chía. O sea, hay un sinfín de elementos con fibra que son muy útiles precisamente para que el colon trabaje bonito. Cuando una persona sin ningún medicamento, y los pacientes aprenden, ¿sí? Ahora, quiero comentarles un poco el tema de la alimentación, sin meterme mucho en detalle porque voy a elaborar en el transcurso de estos días un pequeño ebook, un libro digital pequeño, con esto del colon irritable, haciendo referencia fundamentalmente a la dieta, ¿de acuerdo? Y se los voy a compartir a ustedes, ¿sí? Ya sea a través de la página de Piensa Sano, le voy a poner un link y otro en la página, en la fanpage de Dr. Fernando León, ¿sí? Porque yo sé que unos de ustedes me siguen a través de la página de Fernando León, de Dr. Fernando León, y otra de Piensa Sano. Bueno, les voy a poner ahí la liga en unos días de un ebook sobre la dieta para colon, un poco más a detalle, lo que no se sugiere y lo que se sugiere. Pero quiero referirme brevemente, porque no quiero confundirlos, de que hay algunos alimentos que son, digamos, que fermentan, que son alguna variedad de alcoholes. Este tipo de alimentos que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, y que han tenido un nombre que por sus siglas en inglés se llaman Food Maps, ¿sí? Voy a ponerles aquí el nombre en pantalla de Food Maps, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Son alcoholes que fermentan con este tipo de sustancias, cierto tipo de azúcares que no se absorben en pantalla de Food Maps. Aquí la tenemos. Bueno, ahora, ahí viene un poco el significado de la palabra Food Map, pero están viendo ustedes aquí en el recuadro amarillo algunos alimentos de estos que tienen este tipo de sustancias, repito, fructuosa, con alcoholes, con monosacáridos, disacáridos, etcétera. El trigo, el centeno, la cebolla, el ajo, las legumbres, la leche que tiene lactosa, la miel, el jarabe, la manzana que tienen fructuosa, algunos productos like edulcorantes que también tienen manitol, etcétera. Bueno, entonces, pero quiero decirles que esto no es para todas las personas con colon irritable. O sea, a lo que quiero referirme es que sí se ha encontrado, porque antes hablábamos de fibra vegetal
con fibra no le cae tan bien. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de estos que se llaman food maps, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo en cuanto a la dieta? Que no hay una dieta específica exacta. Vamos a retirar ahorita esta imagen de pantalla, pero miren, al paciente yo le digo, ¿la fibra vegetal es muy útil? Por supuesto que sí, como nos comentaba Lore, ¿sí? Pero por supuesto hay fibra soluble e insoluble, ¿sí? ¿Ayuda al movimiento intestinal? Sí ayuda, porque les decía yo que no se absorbe y por el contrario jala un poquito de agua y mantiene un movimiento más estable en el colon, ¿sí? Algunas se absorben, otras no se absorben. Pero bueno, a lo que voy es que cada persona, si tiene un colon irritable, tiene que ir como que fijándose en el detalle fino con su alimentación, ¿sí? Es decir, a ver, a algunos les caen muy mal, por supuesto, a lo mejor, perfecto. Pero el salvado de avena sí me cae bien. Bueno, entonces, tienen que ir como que desmenuzando qué le cae bien, qué le cae mal. Pero sí es clave, es un pilar importante. Yo diría las emociones y la dieta. ¿De acuerdo? Entonces, yo me comprometo con ustedes a hacer un ebook y ponerles el link ahí en las páginas que les he comentado, ¿de acuerdo? Para el tratamiento. Y decirles que no hay una receta universal. Ahora, ya hablando de tratamiento, digamos, médico, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, fundamentalmente lo que hacemos es dirigirnos al síntoma principal. Es decir, si el síntoma principal es el dolor, pues nos vamos a atacar un poco más el dolor. Si el paciente está muy incómodo con la diarrea, bueno, pues vamos a atacar con algunos medicamentos antidiarreicos, con la loperamida, con la lidamidina, vamos a quitar un poco la diarrea, ¿sí? Etcétera. Si el paciente lo que predomina es el estreñimiento, bueno, podemos dar algún estimulante del movimiento intestinal, siempre tratando de que el paciente no se acostumbre a los medicamentos, ¿sí? Sobre todo para el estreñimiento, porque entonces el colon se va haciendo muy dependiente de ellos y empezamos por uno suavecito y al rato ya empezamos por otros y entonces el paciente se va haciendo pues, más difícil su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento es, ya les dije, repito, tenemos ya, quiero checar qué tiempo llevamos aquí del Facebook. Bueno, entonces, manejo de las emociones. ¿Qué le digo al paciente? Le digo, el colon es el órgano de choque. Y en cierto punto, pues, qué bueno que no sea otro el órgano de choque. Si las emociones al paciente le generan de repente un problema cardiovascular o cerebral, etcétera, pues peor, o le sube la presión, bueno, pues aquí se está manifestando en el colon, ya está dando una alarma, pues hay que saber manejar las emociones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todos tenemos contraveniencias en la vida cotidiana, pero hay que valorar que no es conveniente que nos dominen las emociones porque entonces nos hace daño físicamente a todos los órganos del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, el manejo de emociones, la alimentación, la hidratación, un poco de ejercicio y al final queda el tratamiento médico. Al final, son los menos los pacientes que en un momento dado requieren tratamiento médico permanente. A lo mejor les digo, les damos un empujoncito y con eso se van, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hay preguntas, vamos a por ahí tener unos minutos adicionales. Agradezco a todos los que están conectados, son un número importante para mí, que agradezco todo lo que vale que se conecten, me distingan con su preferencia. Y bueno, pues vamos a estar en esta modalidad. Hicimos anteriormente un tipo webinar, ahora lo hacemos en Facebook Live. Esperemos que nos pueda funcionar de esta forma. Si ha habido algún detallito de la imagen, pues les decía yo que llovió y bueno, por aquí está un poco lento el internet. Espero que en sus domicilios nos estén viendo con toda nitidez, ¿de acuerdo? Gracias a la pregunta. Quiero entonces concluir, Rocío, que me platiquen, es decir, síntesis. Nombre, intestino irritable.
¿En qué consiste? En un trastorno de movimiento, en un trastorno funcional. No es un problema orgánico, no es un problema de que el colon tenga algo ahí mal puesto o tenga una lesión determinada. Sí, fundamentalmente es un problema de movimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus causas múltiples? ¿Sí? Es un trastorno donde también tiene que ver un poco la parte de la percepción del dolor en el abdomen, ¿sí? La dieta, las emociones, la flora bacteriana, etcétera. Por eso también ahora se está utilizando en el colon irritable darles probióticos durante una temporada a los pacientes. ¿Sí? En ocasiones también les damos un antibiótico, pero un antibiótico que solamente tiene un efecto dentro del tubo digestivo, o sea, intraluminal, no se absorbe ni va a otro lado del cuerpo, solamente ahí, porque entonces equilibramos las bacterias que tiene que haber en orden en el colon, ¿de acuerdo? Entonces, no se hacen estudios, no se ve el intestino en ultrasonido, ni en radiografías, ni nada, es un diagnóstico clínico y solamente estudios en pacientes que ameritan por tener algún factor de riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, pues me parece que hemos cumplido el objetivo de explicarles en este Facebook Live el colon irritable, el intestino irritable. Si tuvieran alguna pregunta, tenemos algunos minutitos. Y si no, bueno, quiero decirles que nos sigan en la comunidad Piensa Sano. Ahí tenemos un canal de YouTube, tenemos también Instagram, tenemos ahí posts que hacemos con cierta frecuencia con consejos importantes. En el YouTube también tenemos ya algunos videos interesantes, ¿sí? Ahí nos pueden seguir. Y vamos a estar aquí en el Facebook, pues tratando de darles información valiosa, qué es lo que en esta comunidad que hemos conformado de Piensa Sano nos distingue, es que estamos tratando de hacer precisamente esto, que es que les demos la información sencilla, digerida, fácil, porque yo a veces me meto a YouTube, me meto a otras redes sociales, algunas comunidades, y bueno, hay médicos muy prestigiados, pero pues hablan como médicos nada más, no se ponen en la empatía de transmitirlo de manera sencilla y clara. Entonces es lo que queremos que nos distinga, ¿de acuerdo? Bueno,